Estamos en Realidades Cambiadas y es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema que vamos a aprender juntos, cómo hacer que los montes se trasladen. Cosa bastante imposible para nosotros si lo miramos así humanamente, pero parece que vamos a aprender que podemos hacerlo, según dice la Biblia. Buen día, pastor. ¿Cómo están? Bueno, como siempre, estamos detrás de traer una palabra de parte de Dios para tu vida, una palabra de parte de Dios para que podamos vivir este día conforme Él nos diga, y nos va a traer una enseñanza muy especial. Esto del título de los montes, en la Biblia habla montes como impedimentos, como imposibilidades. Entonces estamos... O montañas de problemas. Exacto, o incapacidades, ¿no? Entonces vamos a ver conflicto. eso, claro, vamos a ver entonces desde la palabra de Dios a veces cuáles son nuestras realidades. Nosotros decimos realidades cambiadas porque ese monte se quitó en muchas áreas de nuestra vida. Y eso quizás vamos a compartir hoy. Seguramente si Dios te va a estar hablando, Dios es un Dios de propósito y va a querer Él justamente con ese propósito mover esa montaña, ¿no? Y bueno, podemos hacer como siempre, pastora, que estamos hablando de la Biblia. Es un libro actual, ¿no? La Biblia no pierde vigencia. Entonces, estamos viendo en pantalla. Tenemos que saber todos que la Biblia es un libro actual. No es un libro de historia, no es un libro de antropología, si bien sirve para eso, y que puedes apoyarte en que Dios no cambia. A través de los siglos Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y que los personajes bíblicos que estamos viendo nos dan un ejemplo que nos permiten ver algún principio espiritual. Sirven para saber que eran personas comunes como nosotros, o que les pueden estar pasando las mismas cosas que nos pasan hoy a nosotros, pero que los principios espirituales que están en la Biblia se cumplen siempre. A través de todos los siglos se cumplen y los podemos usar como ejemplos. Entonces decíamos que cómo podíamos hacer para que nuestros montes se trasladen. Y la palabra de Dios, que es lo que realmente nos cambia la vida, voy a leer Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Acá entonces vemos algo muy importante, pastora. Y diréis, ¿no? Lo que a veces decimos, qué tremendo que es la fe hablada. Vamos a ver entonces hoy, hablando un poco que veníamos hablando de los milagros, vamos a ver qué es lo que mueve la mano de Dios, qué es lo que hace que Dios pueda responder a una oración o actuar frente a un pedido. Claro, porque acá los discípulos habían querido hacer una oración para que un muchacho se sanara y no habían podido. Entonces volvieron y le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos? Así es. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Claro, ahí él habló de la causa, y después en otro pasaje que otro día vamos a comentar, se lo vamos a dejar para otro momento, habló también de cuál sería el recurso que hay para que esa fe se aumente. Pero fundamentalmente en esta palabra vamos a ver que esto fue un impedimento, ¿no? Un impedimento. Decía, el Señor habló, dice, pásate de aquí a allá y se pasará. Dice, y si dijeres a este monte, hablándole al monte, y si vamos a imaginar cómo es un monte que le decimos que se desarraigue, como dicen otra parte. Que se corra del lugar. Que se corra del lugar. Estamos hablando que dice que si fuera como el grano de una mostaza, hablarías a ese monte y ese monte tendría que obedecerte. Claro, el grano de mostaza es la semilla más pequeña del arbusto más grande posible, que se hace como un árbol, pero si ustedes ven la semilla del árbol, de la mostaza, del arbusto, es la más pequeña semilla que da un arbusto más grande. Exacto, entonces vemos acá que
Si pudiéramos describir, yo diría, por ejemplo, pastora, siempre que Jesús habló a la gente, siempre nos enfrentamos vamos a decir, a una metodología, por decirlo así, que usó siempre. Si podemos ver que en todo milagro siempre existe una circunstancia constante. Por ejemplo, yo veo que en un milagro, para que se produzca un milagro, como venimos hablando las semanas que estuvimos a través de estos programas, siempre hay algo en común. Yo creo que todos tenemos un impedimento. Creo que cada vez que nos presentamos en la vida siempre se levanta un monte, una montaña, algo grande delante de nuestra vida, que es un imposible, que es algo que quizás estés viviendo en este momento, que estés pasando por una circunstancia, quizás en la salud o quizás laboralmente, o quizás en la relación familiar. Hay algo que tus realidades nos muestran a veces que hay una montaña y según las condiciones que están dadas, es imposible que se produzca. Y siempre los problemas son los más importantes, los nuestros. ¿Por qué? Porque son los peores, porque los tenemos que solucionar nosotros. Entonces, mis problemas son los peores porque yo tengo que ocuparme y enfrentar esa montaña. Exacto. Y bueno, y esa montaña representa muchas veces que nosotros nos detenemos. Cuando se levanta un monte delante de nuestra vida, en cualquier circunstancia, siempre hay algo que nos detiene, que no podemos avanzar. Y ese es el problema, cuando decimos no podemos. Y ahí Exacto. nos conformamos y sobrevivimos y subsistimos en lugar de vivir. Pero Exacto. Dios no quiere eso. Dios quiere que digamos, yo no puedo, pero hay alguien que es todopoderoso, que me quiere ayudar y me quiere hacer saltar esa montaña, o que la montaña se corra y yo seguir caminando una vida abundante, una vida con propósito, una vida feliz, una vida realmente, que sea una vida y no una sobrevivencia. Bueno, dice Jesús en la Biblia que para eso ha venido. Para eso ha venido. Para que tengamos vida, y una vida no donde no tengamos problema, sino que podamos siempre derribar todo monte. Que tengamos el poder para todo aquello que se levanta, poder derribarlo. Pero bueno, yo quisiera que veamos un pasaje, porque cómo atrajo Jesús la vida de Pedro. ¿Cómo hizo que él fue prácticamente el apóstol, el pastor, que justamente caminó al lado de Jesús mucho tiempo? Pero ¿qué hizo Jesús en la primera vez que tuvo, o la segunda, mejor dicho, vez que tuvo un encuentro con él, para atraer la atención? Porque justamente Pedro estaba frente a un monte. Y vamos a ver entonces, pastora, vas a leer en el capítulo de Lucas, capítulo 5, en el libro de Lucas, y vamos a leer del 4 al 7, cuál era el monte de Pedro. Porque este es el primer encuentro. Cada vez que vamos a tener un encuentro con Dios, posiblemente un monte de obstáculos, de dificultades, siempre nos lleve a Él. Veamos entonces cómo dice la palabra. Dice Lucas 5:4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Así que Pedro dijo, no he pescado nada. Él era pescador, era su profesión, así que sabía de pesca, sabía dónde encontrar los peces, en el horario, en el lugar, sabía cómo hacerlo. Era su profesión de toda la vida, lo que había aprendido y lo que hacía siempre. Claro, acá hoy no estamos hablando, como otras veces, desde el punto de vista de lo que sucedió al final y cómo llamó la atención, sino vamos a ver que hay una metodología en la palabra acerca de cuándo estamos cerca de un milagro. Y yo conté que hay tres elementos que deben darse. Hablamos, por ejemplo, primero, algo que a todos nos une cuando necesitamos recibir un milagro, es que coincidimos en toda época, toda persona y toda la historia a través de la humanidad, que todos llegamos a un punto, hay una imposibilidad, hay un monte delante de nosotros. Así que esto no falla, este es el primer elemento. Pero esto se pone bueno porque tenemos la solución, entonces hay tres puntos que tenemos que prestar atención. Vamos a ver que hay un segundo punto que tiene que ver con una acción o declaración, a eso llamamos fe. Yo he visto en la Biblia que siempre tiene que haber una acción o una declaración, algo que hay que moverse y hacer algo, o directamente declarar algo, creer algo y declararlo.
Siempre he visto que estos elementos son los que pueden abrir la puerta a un milagro. Y por último, algo que nosotros necesitamos es la respuesta de Jesús, ¿no? La respuesta de Jesús. Es tan importante esto, saber de que Dios responde. Necesitamos un milagro y necesitamos que Dios nos escuche, pero bueno, esta es la vía. Entonces, en lugar de preguntarle a nuestra prima, a nuestra hermana, a nuestra madre, a nuestra amiga, a nuestro vecino, ¿qué hacemos? Podemos preguntarle al que realmente sabe qué tenemos que hacer y nos va a dar la respuesta correcta y perfecta. Perfecto. Pero ahora, ¿sabes qué estoy pensando, pastora? Vamos a guardar para la segunda parte, para retomar este tema, pero vamos a ir entonces, porque tenemos un anuncio acerca de la Escuela de Medios, así que vamos a conectarnos con el anuncio y continuamos. Mauro, tengo una muy buena noticia. Vos sabés que a partir del próximo mes, exactamente el 6 de octubre, vamos a tener aquí en La Plata la Escuela de Comunicación Latinoamericana. Y bueno, ¿qué es la Escuela de Comunicación Latinoamericana? Ellos nos van a capacitar, se llama Área 12, nos van a capacitar para que podamos aprender sobre locución para la radio, para la televisión y para insertarnos en las nuevas redes que están y para poder tener una capacitación más para la nueva era que se viene tecnológica. Perfecto. ¿Hay algún costo, aunque no digamos todavía, hay algún costo de matrícula? Solamente se paga una única matrícula y después los precios mensuales son totalmente accesibles, que se van a sorprender mucho. Muy bien. ¿A partir de qué edades se puede llevar adelante este curso? Que ya les vamos a explicar el tiempo que dura. Bien, solamente hay un mínimo de edad, es decir, que el mínimo es de 13 años. Si sos mayor de 13 años para arriba y te interesa la Escuela de Comunicación Latinoamericana, te podés inscribir tranquilamente. Bien, yo sé entonces que si tienen 13 años, que por ahí hay chicos que les interesa mucho todo lo que es redes sociales, y ya sabemos de muchos que están, hay uno que compró una radio, ya a los 16 años está trabajando, es un gran empresario, pero bueno, hasta los 18, desde los 13 a los 18 tiene que venir entonces con la aprobación del papá, ¿no es Lo así? único que se necesita es una autorización de los padres y puede realizar el curso tranquilamente. Bueno, vamos a escuchar entonces ese audio que nos va a permitir por ahora, vamos a seguir anunciándolo cada semana para que puedas saber de qué se trata. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Iván Ramírez Devia, director de las Escuelas de Medios de Comunicación Área 12, y te quiero invitar a la escuela multiplataforma que se realizará en tu ciudad. Allí hablaremos sobre redes sociales, televisión, sobre radio, nuevos medios, la manera de evangelizar de manera efectiva, con todas las herramientas necesarias posibles y las que se están implementando. Así que no te olvides, estamos llegando a tu ciudad con nuestra escuela multiplataforma Área 12. Te esperamos. Qué bueno esta capacitación de Área 12 que empieza el 6 de octubre porque tiene no tiene límite de edad. Todos podemos aprender desde los 12 o 13 años. Y 13 años desde a partir de los 13 años en adelante. En adelante, exacto. No hay límite de edad. Y también el precio es muy accesible. Es muy accesible y es una oportunidad, pastora, también porque en realidad la clase va a ser una vez por mes. Eso es lo bueno. Una clase presencial, Exacto. Una por mes y De después... 4 horas puede ser, una cosa así que puede durar y donde ellos van a estar trabajando, todas las personas van a estar trabajando cómo editar un video, cómo hacer locución. Bueno, realmente va a ser cómo maravilloso. hablar en una conferencia o frente Cómo a las trabajar cámaras. en radio, en televisión, a veces Claro. les puede servir para un trabajo personal, ¿no? En Necesitamos aprender. las redes sociales. Así que bueno, es una buena oportunidad, así 6 de octubre, 19:30 horas. Y después esa distancia, todo el mes les mandan material como si fuera capacitación a distancia. Y todos Exacto. lo podemos hacer. Exacto. Bueno, yo quisiera seguir entonces, pastor, ahora que estamos en el programa y fundamentalmente hablarles acerca del pasaje, porque dijimos 3 partes. Una parte que es común a todos, que es la imposibilidad que tenemos en algún área de nuestra vida. Una parte que tiene que ver con una acción o una declaración. Y, por ejemplo, en el caso de Pedro, vemos que Pedro, según el pasaje que habías leído, él le dijo: Señor, no he pescado en toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Acá vemos el milagro que Jesús le dice: echa la red. Y él presenta un argumento. El argumento que él presenta es: mire, Señor, está bien, yo lo voy a hacer. Una excusa, como todos nosotros podemos hacer. Exacto. No puedo, mi familia es un desastre. Y que esa imposibilidad no muchas tengo veces plata. está en la mente. A veces nosotros decimos: bueno, esto es para otros, pero para mí nunca. Claro. Y acá vemos que el milagro se produce cuando hay una acción. ¿Cuántas veces necesitamos hacer acciones que por ahí es una locura?
echar la red con algo que él comprobó y siendo un pescador y no pasó nada, es algo que sí, bueno, solo cuando Jesús nos da una palabra y hacerlo, Señor, en tu palabra, no importa lo que yo siento, lo que yo creo, lo que me pasa, simplemente voy a obedecer a lo que tú me dices. Y cuando lo hizo, ahí encontramos ese tipo de milagro que hoy por razones de tiempo no puedo mencionar varios de esos milagros que encontramos en la Biblia. Pero hay otro tipo de milagro que tiene que ver ya no con una cuestión de una acción física, sino con una declaración, como decíamos al principio, si como dices, crees como dices, le dirás a este monte y se moverá. Y acá encontramos un pasaje que quiero que leas, pastora, que está digamos, en Mateo 9, capítulo 9 y 20 y 22, los versículos. También es importante pensar que Dios quiere que nosotros hagamos mover esas montañas de problemas. No importa tu condición, no importa tu capacidad, no importa el dinero que tengas en el bolsillo, Dios quiere, por más que nosotros estemos cansados, desesperanzados, porque Pedro estaría cansado toda la noche pescando y no había tenido recursos, no había tenido ningún resultado, estaría desilusionado, cansado. Mateo 9. Mateo 9, y vamos a ver los versículos 20 al 22. 20 al 22. Dice, una mujer enferma de hemorragia desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Acá entonces encontramos justo el ejemplo de una cuestión que hay más que una cuestión física de hacer algo, es una cuestión de declarar algo, decir algo. Dentro de su voluntad ella dijo algo, empezó con una palabra, como diciendo al monte, ¿no? Muévete, monte, muévete, sal ahora, desarráigate, salí ahora y desarraigate. Pero ella iba caminando y iba a decir, si tan solo tocare su manto, seré sana. Y acá en el milagro así encontramos algo increíble. Que Jesús sintió que salió poder de él, pero no soltó la palabra. No, la orden no la dio. Ella dice que al tocarlo, ella quedó al instante sana. Es como si hubiera arrebatado un milagro. Claro. Si hubiera ella misma conseguido el milagro por su fe. Porque ella tuvo que abrirse camino, ¿Y cuál era la montaña de ella? ¿Cuál era la montaña, el monte de ella, pastor? Una enfermedad de 12 años. 12 años y 12 años que había intentado por todos los medios, médicos de todo tipo, y dice la palabra que no la pudimos leer en el otro evangelio, dice todos los métodos que había cada vez visto. le iba peor. Sí. Y que había gastado todo, había perdido todo en su salud. Sin embargo, esa decisión de pensar y de llegarse, ahí sí, comenzó con una declaración y le siguió una acción que ella se introdujo hasta tocarlo. Y ahí dice que al instante quedó sana. Bien, yo quisiera, a veces en estas cosas de Dios, de imposibilidades, pastora, a veces nos ocurren y los milagros llegan de una u otra manera, siempre por una acción. Pero quiero que, hay un testimonio de hace reciente, muy reciente, que yo le dije a Nico, que quería que nos compartiera esto que le pasó hace unos 2 o 3 días. Y bueno, vamos entonces directamente a conectarnos para que Nico nos cuente qué pasó con su vida y con su mamá. Gracias, pastores. Sí, hace tiempo estamos trabajando para que la radio se pueda escuchar a través de los celulares. Y bueno, ahora lo logramos y le compartí la aplicación a mi mamá. Lo pudo instalar perfectamente. Y bueno, me contó algo que fue muy bueno para mí, me alegró. Así que quería compartirlos con ustedes. Hijo, tengo algo para contarte, la verdad que terrible. Me bajé el link que me mandaste de la iglesia y lo pude instalar en el celular. Así que, nada, probé de hacerlo porque yo mucho de internet y esas cosas no sé, pero bueno, me salió bien. Y resulta que lo empecé a escuchar y eran todas canciones de adoración y la verdad que me llegó mucho. No paré de llorar porque hace bastante que no tenía esta conexión con Dios y bueno, solamente me salió agradecerle y pedirle perdón porque me sentí lejos de Él y parece que algo sucedió porque después de tanto llorar y darle gracias y pedirle perdón, o sea, fue una mezcla de sentimientos.
me quedé dormida alabándolo. Cuando desperté, parece que Dios escuchó todas mis necesidades a través de todo eso y me llamaron de un trabajo de enfermera, de lo que yo estudié, que tanto me cuesta conseguir, porque hoy en día está todo tan difícil, tan duro, que cuesta mucho conseguir trabajo, aún siendo profesional. Y sin querer, sin haberlo pedido, sin haber hecho nada, porque realmente no hice nada, solamente fue alabarlo y pedirle perdón, me llamaron. Todavía estoy choqueada, no lo puedo creer, porque es algo que yo estudié y me preparé y estuve siempre pensando y deseando cuándo me va a salir un trabajo así. Y bueno, me lo acaban de confirmar. Mañana tengo que llevar mi CV y tengo la entrevista con el dueño del lugar. Así que nada, hijo, quiero agradecerte porque toda esta bendición viene a través tuyo también. Pero te digo la verdad, todavía estoy choqueada, no lo puedo creer. Es algo tan deseado que todavía no caigo. Qué bueno que podemos desarraigar los montes si tenemos un poco de fe, los montes de problema, los montes de imposibilidad. Y teníamos 3 puntos que habíamos visto a través de todo el programa, que era declaración de fe. Claro. Primero tener fe. Primero, fundamentalmente, está el monte, que es lo que a nosotros todo es el obstáculo, el impedimento. Ese problema que nos agobia, que nos frena. Todos coincidimos ahí, estamos todos metidos ahí, nadie zafa de eso, como dicen los chicos. Pero hay un segundo punto que es cómo comenzar a mover ese monte. Y ahora es la parte de la fe. Y la parte de la fe entonces tiene que ver con que la fe puede venir por una acción, pastora, como decíamos en estos casos, de movernos, de no tener nada, o puede venir por una declaración. Tan importante es lo que decimos con nuestra boca. Primero tenemos que creer que Dios quiere ayudarnos, que Dios puede ayudarnos y quiere ayudarnos. También tenemos que declararlo con nuestra boca, pero también tenemos que movernos, no quedarnos quietos, cruzados de brazos, deprimidos, tirados en una cama por el problema, sino que según esa declaración que hagamos y según lo que creamos, empezar a caminar y entonces ahí se solucionan las cosas. Mencionó el último punto, es la respuesta de Jesús. La pregunta sería, ¿cuándo Jesús responde? Y aquí es donde yo veo un hilo conductor en todos los milagros. Necesitamos una acción o una declaración. Si nos fijáramos en estos 2 casos que mencionamos hoy, Pedro, cuando él echó la red, ahí se produjo, ahí fue la respuesta. Él obedeció lo que decía él pudo haber su sacado maestro. 5 peces, pudo haber sacado 10 peces para que coman. No, dice que se rompían las redes y que se hundían las barcas. De Esa es tanta la pesca. respuesta. Es muy interesante cómo responde Jesús. En el segundo caso, el de la mujer, vamos a ver esto, que la mujer primero habló, declaró, y luego accionó. ¿Qué fue lo que accionó? Fue caminando y lo tocó el manto. Y Jesús le otorgó el milagro. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. No solo la sanó, sino, dice, le dio salvación eterna. Y acá nosotros vemos que siempre en la Biblia vamos a encontrar esto. Qué importante es hacer o una declaración o decidir algo. O una acción. O una acción. ¿Vos te acordás del pasaje, pastora, que la fe sin obras, ¿qué es? ¿Cómo Muerta. Muerta. No logra nada. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios y quien se acerca a Dios dudando o debe creer que Él existe y que Él recompensa a aquellos que le buscan, hablando acerca de la fe. Que le buscan sin dudar y sin fluctuar, ¿no? Exacto. Entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice que la fe sin obras, si no tiene una acción la fe, ¿qué pasa? Dice que es muerta. Y acá entonces es lo maravilloso es que quien sabe hoy, vamos a lo práctico. ¿Para qué estamos mencionando esta palabra hoy? ¿Para qué estamos compartiéndoles a ustedes, familia, o quizás esté solo, como yo digo? No sé en qué lugar, no importa. Dios va a hablarnos de una u otra forma, va a llegar a nuestro corazón. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el monte, no? ¿Cuál es el monte que quizás alguien hoy me esté diciendo, aunque no podamos escucharte, puedas decir, mira, pastor, yo hace años que estoy luchando con un problema
físico, con un problema en mi vida, con un problema emocional. Quizás alguien quedó detenido en el tiempo, pastor. Alguien no pudo avanzar. Superar una pérdida o un conflicto y ahí quedó inmovilizado. ¿Cuántas cosas están trabadas? Me gustaba lo que escuchamos, la mamá de Nico que contaba que ella hizo una acción que nunca supo que le iba a abrir una puerta que hacía años que estaba esperando. ¿Y cómo sabemos que es una respuesta de Dios? Porque es instantánea. A veces Dios nos va a responder de esa forma y a veces el Señor nos va a llevar todo en un proceso porque a Él no solo le interesa que consigamos un trabajo. Él es una llamada de atención para caminar con Él. Claro, ¿Cómo? ¿qué es conseguir un trabajo para Él? No es nada, Claro, ¿no es cierto? Y para nosotros es un mundo, pero Él chasquea los dedos y ya está, ¿no es cierto? exacto. Y bueno, lo que yo quiero decir que quizás nos están mirando y estoy pensando ahora, ¿cuál es que La tienes- montaña, la la montaña ¿no? de problemas. Y que quizás ya en tu boca has declarado, sí, lo voy a hacer, voy a creer, aunque todo me diga que es imposible, que hay una imposibilidad. Quizás ahora yo te estoy diciendo esto y me dices, pastor, yo ya estoy decidido. Y me estoy pensando, ahora pasa por mi mente que alguien dijo, yo voy a ir a la iglesia. Y todavía no ha venido. Y está la invitación para esta noche. Porque vas a desatar esa bendición. Vas a hacer que eso se produzca. Es como que ya está listo. Quizás estés quedándote en tu casa y esta noche vamos a estar orando por los enfermos y vamos a estar pidiendo a Dios. Y quizás solo tenés que activar. Es como tirar tu red. Es como decir, bueno, quizás tirar tu red sea, mandanos un mensaje y contanos un mensaje de texto, WhatsApp. Mandanos algo que podamos saber, que podamos conocer tu nombre y poder orar a Dios y poder ayudarte a que realmente, bueno, puedas mover ese monte. Esto es lo que Dios está haciendo. Yo sé que en estos días algo está sucediendo, pastora. Hay algo que cuando estamos saliendo por televisión, hay algo que, como decíamos esto, ni siquiera imaginábamos que alguien por bajar un programa de radio pudiera conseguir un trabajo los otros días. Pero cuando empezamos a ver esta clase de respuestas de Dios, es porque Dios está trabajando. Y yo no me perdería esa oportunidad. Justo cuando Dios está, no me perdería esa oportunidad. Así que te voy a decir algo. Hoy siento de hablarle a alguien que tiene que llegar a la noche. Yo no sé quién es. Alguien tiene que llegar. Aunque sea en taxi, aunque sea caminando, en micro. Comenzar porque siento como que hay una persona, una o varias, que tomaron esta decisión y que lo pensaron. No les estoy hablando a todos, les estoy hablando a aquellos específicamente que pensaron y que están retrasando. Y si aún, quiero decirles algo, pastora, y si aún viniera alguien de tu familia a decir, mira, discúlpame, te veo el lunes, te veo el martes, pero yo tengo que saber si Dios me va a responder a esto. Y esto les quiero terminar esta mañana diciéndoles esto. Decir, es la hora, es el momento. Dios está actuando y hay evidencias. Vas a tener que descubrirlo por tu propia cuenta. Nosotros no podemos hacer nada más que compartirte el mensaje, no podemos hacer nada ni solucionar tus problemas, pero sí podemos hacer una cosa. Como Dios dice, creer, como la mujer, como Pedro ese día creyó, que tan solo si escuchas la palabra y estás atento, puedes accionar eso. Entonces, No te quedes ahí, no te quedes conforme con tu realidad. Si es mala, es desagradable, hay que hacer algo para cambiarla y el único que puede ayudarnos es Dios. Así que declaramos, creemos y nos movemos. bien, hoy sea el día de que puedas correr ese monte. Dios te bendiga. Dios les bendiga.